Estamos. Bueno. Bueno, arranco ahí con un tema que nos queda todavía de la unidad 3, que es el formato Parquet barra Arrow, que son cosas diferentes, pero van un poco de la mano. Eh, y bueno, Apache es porque Apache es la compañía, la fundación que los mantiene. Eh, o sea, específicamente el formato de persistencia, el formato de archivo que uno guarda al disco es Parquet. Em, o sea, son dos cosas diferentes, pero Parquet, para que quede claro, es el formato que nos va a persistir los datos en el disco. Eh, en particular trabaja con un esquema orientado a columnas, es decir, que indexa todos los datos en forma de columna, que es particularmente útil, como les comentaba Juan, para cálculo científico, porque en general uno intenta hacer estadísticas sobre columnas más que sobre entradas particulares. Em, y bueno, esto nos permite aprovechar esa estructura. Y bueno, está diseñado particularmente para ser eficiente específicamente con ese formato, con ese esquema orientado a columnas y también orientado a trabajar con un gran volumen de datos. Ya tiene un tiempito el formato, arrancó alrededor del 2013 con la primera versión eh, y eh, lo llevaron adelante Twitter y Cloudera. Cloudera es un servicio este, ofrece servicios de nube, una plataforma que trabaja eh, con servicios de nube. Y bueno, ahora creo que ya no está más mantenido por esto, está la Fundación Apache ahora, que es la que lleva adelante todo el mantenimiento de Parquet. Lo que hace Apache es agarra proyectos que liberan las compañías y le encarga de darle todo el laburo open source para mantenerlos. Eso es lo que hace Apache. A eso se dedica, justamente. O sea que La Fundación Apache. originalmente arrancan con el servidor web Apache, por eso el nombre Apache, y después empezaron a tener cada vez más proyectos Apache Spark, Apache Hadoop, Apache, creo que ahora el OpenOffice desde Apache y así tenemos una banda de Apache. OpenOffice es de Apache, pero LibreOffice no, OpenOffice sí, porque lo había comprado Oracle no sé qué hizo, y Sarasa y terminó en Apache. ujú, muy bueno. Bien, entonces bueno, eso principalmente la característica principal eso del formato Parquet es que eh, eh, nos va a permitir trabajar con datos esquematizados y orientados a trabajar con las columnas. Por otro lado tenemos Arrow, que a diferencia de Parquet, eh, no trabaja con la persistencia en disco de los archivos, sino que es un formato sobre cómo estructurar los datos en memoria, ¿sí? O sea, una vez que está leído, que está levantado en memoria, Arrow establece protocolos para cómo estructurarlos en memoria a los datos. Y bueno, asimismo está especializado en datos que están orientados a columnas, a trabajar con un indexado por columnas. Entonces ahí es donde entra el juego de los dos, eh, de los dos formatos, en donde Parquet me permite persistir los datos y Arrow eh, me da los protocolos sobre cómo estructurarlos en memoria. ¿Bien? Entonces ahí es fácil comunicar, eh, está hecho justamente para trabajar, eh, que vayan de la mano, digamos, que poder utilizar los datos estructurados en memoria con Arrow y poder escribirlos fácilmente a un archivo con formato Parquet. Em, y bueno, en principio es independiente del lenguaje. Hay varios lenguajes que lo utilizan, varias librerías que están de fondo trabajando con Arrow.
para poder estructurar los datos. Y la verdad que se está, o sea, bueno, acá hay un esquema de la ventaja que trajo el protocolo de Arrow, y es que antes, acá la imagen a la izquierda, vemos como distintas librerías como Pandas, ahora que vamos a ver en particular cómo trabajar con Pandas, Spark, Drill, Impala, necesitaban convertir a distintos formatos. Vemos acá que está Parquet. Cada uno tenía su propia implementación de cómo trabajar con los formatos, y si querías pasar de un formato a otro o comunicarte con otra librería, tenías que hacer toda una cuestión de conversiones, de escribir un formato, leerlo, escribir otro formato. O sea, totalmente ineficiente. Y Arrow te estandariza esta estructura en memoria de cómo manejar los datos. Entonces se pierde todo este overhead que había innecesario, digamos, en convertir y transformar los datos. Em, bueno, ahora en particular lo que les voy a mostrar es cómo trabajar desde Pandas con el formato Parquet, eh, simplemente porque es quizás el más simple. Eh, de fondo, Pandas ofrece dos backends, o sea, el motorcito de fondo que te ayuda a trabajar con Parquet son PyArrow y FastParquet. Creo que está la implementación por defecto, o sea, la implementación por defecto es Auto, que lo que intenta es trabajar con PyArrow, y si no puede, por algún motivo, defaultea a FastParquet. Para eso sí van a tener que instalar esos dos backends con pip install. A ver, bueno, ya lo tengo instalado. Y bueno, para trabajar con los ejemplos, le vamos a robar uno de los proyectos al Juan, que es Carpincho. Eh, si no le escucharon hablar de Carpincho a Juan, es que no están viniendo a las clases. Solo por el nombre Carpincho, ¿no? Fueron solo 6 años. Carpincho fueron 6 años. solo 6 años. 6 años. Em, bueno, el Carpincho lo que es simplemente una librería que trabaja con este formato que el Juan eligió. No sé si querés contar, si probaste otro formato, Juan, y por qué elegiste Parquet. O sea, lo que pasaba era digamos, Carpincho es esencialmente el resultado de todo mi doctorado. O sea, es el proyecto, yo le puse nombre para Carpincho, pero hay muchas cosas, además de esta librería, que se llaman Carpincho. Hay una fundación Carpincho en proceso. Eh, Carpincho lo que hace es tengo un montón de características de una zona de las galaxias en un espectro de onda particular. Eso es un mapa galáctico del núcleo y parte del bulbo. Y tengo datos sobre todo lo que está en rosita. Eso que ven en rosita son como un teradato, más o menos. Si vos haces clic en cualquiera de esos, hacerlo en cualquiera, lo que te hace es, vos podés bajar, abajo te dice los features, si está en series, son series de tiempo, no importa, no viene el caso ahora, pero están guardadas en Parquet, porque probé todos los demás formatos y era inmanejable el tamaño que tenía, y si te fijas, esta porquería tienen 300 megas, 700 megas, son bichos grandes, están comprimidos a mano para que sean más chicos. Todo esto está guardado en Google Drive, y la librería Carpincho lo que hace es, aprendí a leer desde Google Drive sin loguearme con Python, y baja de ahí e implementa un sistema de caché y zaraza. Ahí los que están lidiando con disk caché, quieren saber cómo aprendí disk caché, ahí, eso. A la fuerza. A la fuerza, como todo. Y esencialmente, digamos, una de las cosas que me di cuenta que PyArrow anda muy bien, muy rápido, tiene algoritmos de compresión muy buenos, pero no te anda con todas las compilaciones de Python. En algunos servidores no te anda. Entonces tuve que hacer que Parquet se guarde a mano, lo comprimí a mano con BZ2, o sea, comprimí el archivo, y tengo que hacer todo ese proceso inverso a mano. Pues si van al código de Carpincho van a ver que hay una descompresión manual del código, de los datos, y es por eso. Pero FastParquet anda en todos lados. Anda muy bien en todos lados.
Y si se fijan, hay una versión, hay un cambio rápido de versiones entre Carpincho 0.1 y 0.2, básicamente porque le soporte para poder seleccionar el backend, que antes no le estaba dando pelota. Bueno, esa es la historia, más o menos, de cómo terminó Carpincho. Son datos, no importa de qué, en este caso. Sí, tablas, o sea, son datos tabulares. Y bueno, lo que acá importamos Carpincho, hay que instalarlo. Acá se abre el cliente que lo que va a hacer es conectarse a este repositorio, a este Google Drive que tiene él, donde están todos estos datos. Y acá yo descargo los datos. Yo ya los tengo descargados, porque pesaban esos 700 megas. Eh, ahí lo que se está tardando, espero que sea el import y Te está no... levantando el data frame, está Ah, bien, descomprimiendo lo la estoy memoria. levantando ya. O puede que haya estos muertes que tiene Jupyter, porque sí, también puede ser. No, a ver, ahí está. No, si no te hubiera parecido la barra de progreso. Bien. Bueno, tarda unos segundos igual en descargar, pero yo ya lo tenía descargado. Lo levantó del caché y acá lo levanta como un data frame. Fíjense, nada más son, bueno, nada más, 94 millones de entradas, 94 y medio. 4 columnas de enteros y flotantes, nada raro. Y acá, fíjense, bueno, el uso de memoria que tiene. Esto es en memoria, leído en memoria, digamos, no en disco. En disco son esos 700 megas que descargué. Em, y bueno, ahora vemos cómo trabajarlo con Parquet, ¿no? Eh, bien, bueno, acá yo estoy jugando con un directorio Parquet donde estoy... Lo que voy a hacer ahora es mostrarle básicamente cómo se trabaja la escritura y la lectura de los datos, teniendo el data frame cargado. Yo me creo este directorio Parquet. Esto no lo voy a ejecutar, lo comenté para no ejecutarlo sin querer, porque acá borraba el coso viejo. Ya les voy a contar por qué, pero no quiero borrar uno de los archivos que tengo ahí adentro. Eh, y bueno, para mostrarles la eficiencia del, del formato, vamos a ver distintas formas de comprimirlo. Son un par nomás. Esto no hay mucha vuelta que darles, simplemente jugar con las opciones de compresión. Y bueno, como referencia les muestro acá el pickle, que lo vimos en alguna de las clases, cómo persistir los datos, cómo los agarra. Esto es de la librería estándar de Python, el pickle. Y lo que hace es simplemente serializar los datos y guardarlos en un archivo. Ahí lo que está haciendo es el data frame, lo está guardando en un archivo pickle, en la carpeta. Esto es simplemente para que vayamos teniendo una idea de cuál es el tiempo que se está manejando, alrededor de 10 segundos. Acá es ya donde empezamos a jugar con Parquet, fíjense, ya lo exportamos a Parquet y le tiramos cuál es el path del archivo que queremos que se guarde, sin ninguna opción extra. Y esto por defecto va a usar una compresión que se llama Snappy. Y bueno, el backend, como les mencionaba, por default es, ¿cómo era? Payarrow. Esas son Es las... Payarro. Sí, sí, FastParquet no soporta compresión directamente. Vos le pones compresión a algo en FastParquet. No te... bien. Y acá vemos ya que le ganamos al pickle de entrada eh, un par de segundos. Esta es otra de las opciones en donde, bueno, se utiliza el FastParquet, pero después eso se comprime con el gzip. eh, por ahí, por eso el Parquet y después el .gz. O sea, porque esto, claro, como dice Juan, no se comprime, sino que después se hace aparte. Esto no lo voy a correr porque ya lo tenía corrido y tarda 3 minutos aproximadamente. Simplemente para agilizarlo ahora, eh, les muestro eso, digamos, como lo que tarda ese utilizar el FastParquet sin compresión. Y acá lo mismo, perdón, acá con la compresión del gzip y acá sin la compresión, lo voy a borrar. Bueno, acá estoy ejecutando esta del FastParquet sin compresión. Debería ser corto esto.
bueno, unos 14 segundos. Esto también probablemente tenga un poco de ruido el tema del- de los tiempos, pero son Fast es un bastante... nombre. Fast ¿Cómo? es un nombre. No, Fast es un nombre. No es que sea particularmente más rápido. Solo se llama así. Digamos que se llama así. Eh, em, y bueno, ahí pueden comparar más o menos la idea de los tiempos que se tarda. Acá yo voy a listar bueno, vamos a hacer, no sé si se ve bien ahí, si no lo saco. Eh, bueno, acá estoy listando el contenido, todos los archivos que guardamos en disco, que los persistimos. Fíjense acá los tamaños. Estos están en orden. O sea, bien, el último está primero, así. Fíjense que el pickle, no está por orden. ¿Qué pasó? Ah, este ya lo tenía guardado antes. Está bien. El pickle, que es el primero que guardamos, se realizó completamente lo que tenemos en memoria, prácticamente los 2.9 gigas, o sea, no comprimió casi nada. El, donde quedó este Parquet solo con el motor del Fast Parquet sin compresión, lo mismo exactamente que el Pickle. Después pasamos ¿cuál sigue? Bueno, después la compresión está Snappy, que es la implementación, o sea, la configuración por defecto que ofrece Pandas, y ya lo comprimió bastante, menos de la mitad, fíjense. Y finalmente, esta compresión gzip que tardó 3 minutos, lo comprimió aún más, menos de un tercio, digamos. Eh, pero bueno, acá está el balance que uno tiene que decidir qué hacer si quiere tardar los 3 minutos cada vez que quiere guardar para tener menos espacio. Va a depender de lo que quieran hacer. Y ahora comparamos el otro lado, la lectura de estos mismos archivos que acabamos de escribir. Y bueno, empezamos en el mismo orden. Primero leemos acá debería, bueno, ahí se está leyendo. Voy a, quiero ir cerrando algunas cosas porque si no se me va a colgar la compu. Este, ya me pasó. Diseño, tenemos la unidad 3. No, que acá no es. Esto quería ver. Bueno, claro, quería evitar esto que se me empiece a swapear la memoria, que si no eso me va a empezar o sea, como para que sean más o menos equivalentes lo que está pasando. Bueno, fíjense que acá tardó unos 24 segundos. Ahora lo que quiero hacer es simplemente, voy a, ahora cuando termine de swapear la memoria, voy a borrar este DF, porque si no, cada vez que intento leerlo está como, durante el tiempo que lee está duplicando la memoria y Tirate me un del empieza, de este al final de cada celda. Entonces, por eso sí, por ahí lo. pero el tiempo, bueno, sí, eso es lo que iba a hacer acá. Sí, bueno, algo tenés que pagar, Ahí digamos. De va. todas formas, no estamos haciendo profiling, estamos No, viendo más o es menos. para ver, sí. Y, Bueno, y si querés, tirate ahí un import gc el garbage collector. gc.conf. Sí, tirate un garbage collector también. ¿Cómo es? Nunca lo... gc, import gc, creo que ejecuta eso, porque no me acuerdo gc punto algo Sí, era. Collect, gc.collect, supongo que será. collect. Collect, ahí está. Con eso limpias la memoria lo más que puedes. De Ok. 627 archivos, de 627 objetos, mochaste la Algo, memoria. algo mató. Bien. Algo mató. Bueno, eso es más o menos lo que tardó ahí en la lectura del pickle, que si recordamos, esto no estaba para nada comprimido. Pesaba esos casi 3 gigas. Ahora vamos con el parquet normal, también sin comprimir.
Esta mañana cuando estaba probando esto se me colgó la compu fiel. Bueno, estaba con 80 pestañas abiertas. Bien, ahí tardó unos 17 segundos, este tardó un poquito más por eso. Vamos con esto, bueno, eso ya no hace falta. Te falta el del DF. Ah, pensé que esto lo iba a Antes hacer. de eso tenés que juntar los dos. No, ponerle antes de eso del DF, entonces ahí tenés las dos borradas. Eso es ruta. Ok, bien, ahí liberé un poco. Ahora sí leemos el que está eh, comprimido con el algoritmo Snappy. Bien. Nuevamente. Y por último, el que se comprimió bastante, ese que tardó 3 minutos en escribirse. Bueno, acá, bien. Y acá está la gran diferencia del, del Parquet. Bueno, creo que esta mañana me habían pasado unos tiempos diferentes, pero más o menos se entiende que la lectura es bastante similar. O sea, incluso este que está recontra comprimido, la lectura y la carga en memoria es prácticamente equivalente a estos que no están comprimidos. Este capaz no hay que darle tanta bola porque no había hecho el DF este. Em, y bueno, justamente por esta implementación de fondo de que es fácil, o sea, de Arrow y Parquet que van de la mano y que se entienden bien, digamos, en la hora de estructurar los datos en memoria. Em, bueno, la verdad que está bueno. Después de esto ya me decidí a cambiar del HF5 e intentar con esto. Pero bueno, todavía no empecé a jugar con eso, pero quiero ver si logro buenos resultados también. Antes yo siempre usé Pero el FITS, después pasé al HF5 que mejoró un poco. Y bueno, a ver si ahora con esto puedo mejorar. para Y bueno, portabilidad eso de datos sigue básicamente. siendo Sí. HF5 mejor. ¿Sí? De eso no zafás. Bueno, bueno, El, eso es básicamente un poquito de lo que es Parquet. Era bastante pago, pero bueno, había que terminar la unidad. Eh, bueno, yo dejo ahí. Una de las cosas que tiene interesante Parquet es que está pensado para que el orden, perdón, Arrow, no Parquet, en memoria, sea tal que cuando vos lo querés meter por la interfaz de red para mandarlo a otro lugar, esté ordenado ya de la forma que le conviene a la interfaz de red. Entonces no tenés que hacer una reconversión y viaja más rápido por red. Está pensado para eso. O sea, lo pensaron un rato largo al formato. Gente, bueno, vamos a empezar unidad 4, que es mucho más divertida que la unidad 3. Estoy levantando todo. A ver qué más tengo que cerrar. Fuera teórico, puro teórico, y vamos a hablar de optimización. Don't save. Espero que les guste este tema. Me gusta mucho más que hablar de formatos de archivo y nada más. Pero muchas cosas que se ven con formato de archivo, en paralelismo y demás, tienen que ver. Porque uno para pasar de una computadora a otra, de un procesador a otro, necesita serializar. Entonces, bueno, importa. Este es el nombre entero de la unidad 4. Arrancamos con charla larga sobre optimización. Interrumpan. Esta es una charla linda una clase linda para interrumpir. O sea, no es tanto para hablar solo como un pavote. Y arranca con este chiste de XKCD, que en el cual el chaboncito le dice, che, me pasa la sal, y el otro le dice, te dije que ya sé, estoy desarrollando un sistema para pasarte tus condimentos arbitrarios, o sea, dice, pero tardaron 20 minutos, a largo plazo todavía ganás, así te dice. Un segundo, que los perros dejen de ladrar porque me aturdan. ¿Está?
El primer tema que se suele hablar acá es el tema de la complejidad. La complejidad es ¿alguien vio alguna vez este tema de complejidad algorítmica? ¿Alguna vez lo vieron? Bueno, la complejidad es un dicho que gente hace carrera alrededor de la complejidad y tiene varias interpretaciones que hay que tener en cuenta. Esencialmente vos pones una cota superior a tu algoritmo, en el peor de los casos. Eso te da una función que te dice el tiempo que va a tardar mi algoritmo va a ser con esta forma, o el espacio que va a ocupar mi algoritmo va a ser con esta forma, o la cantidad de energía eléctrica que va a ocupar mi algoritmo va a ser de esta forma. Y vos te quedas con el término más significativo y decís, esta es mi cota superior, esta es la complejidad de mi algoritmo. En el peor de los casos y en el infinito se comporta así. Por ejemplo, vos tenés algoritmos muy buenos que son algoritmos de O a la 1, o sea, no importa cuántos datos le tires, tarda siempre exactamente lo mismo. Otro que crece hasta el logaritmo de la cantidad de datos que vos le tires. Después ya se pone un poco más fea la cosa y decís, bueno, por cada dato extra que vos agregas a tu algoritmo, se incrementa el tiempo, el espacio, lo que sea que estés midiendo, también se incrementa en esa cantidad de datos. Después de las cosas se ponen, decir, bueno, está mal, pero es lo que hay, que es n log n, y decís, buenísimo, perdón, todo mal, pero bueno, todavía está, y en estos casos bueno, no nos queda otra que usar estos algoritmos que andan muy, 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 muy mal. Por cada dato, en el n cuadrado, que es un típico caso, por cada dato que agregas tenés que hacer 2 repeticiones más de proceso o guardar el doble de datos en memoria. Depende si estás midiendo memoria o estás midiendo velocidad. ¿Conocen el Quicksort? ¿Alguien lo escuchó nombrar el Quicksort? ¿Saben lo que es el Quicksort? No. El Quicksort es el algoritmo de ordenamiento. Mucha gente te dice es el mejor algoritmo de ordenamiento, el más rápido de todo, el más eficiente, bla, bla, bla. Y anda bien, ¿no? No vamos a poner una buena teoría porque es medio pesada para ver ahora qué hace Quicksort. Deberíamos dedicar una clase solamente a cada uno de estos algoritmos, o particularmente el HIP es bastante complicado. Pero el más choto de todos los algoritmos es el Google Sort. Fíjense que por cada dato tarda 2 iteraciones. ¿Qué hace el Google Sort? Arranca y compara el primero con el segundo. Si el segundo es más, suponete que estás queriendo ordenar de menor a mayor. Si el segundo es más chico que el primero, los invierte. Se cambia el segundo, compara el segundo con el tercero, los invierte. Si llega hasta el final, una vez que llega al final, vuelve al comienzo, vuelve a hacer toda la inversión. Llega al final, vuelve al comienzo, así. Todas las veces, hasta que al final queda ordenado. Si pueden ver los algoritmos, cosa que está copado, los tengo ya precargados acá. Se escuchan también. Sí, estos se escuchan, los pueden, miren, fíjense, acá tienen el Quicksort, está en el medio por algo, y el Google Sort está acá abajo. Fíjense estos dos como referencia, el mejor y el más trivial. Otro que es bastante trivial es el Insertion, es bastante trivial, pero es con una vueltita rosca que no viene ahora el caso, anda mucho mejor que el Google, pero la cosa es que vean la diferencia de tiempos. Ahora lo que está haciendo ya está ordenando. Ahí muestra las comparaciones, esto tiene sonido, pero el Quicksort ya terminó, el Shersort ya terminó, el Mergesort terminó, está por terminar el HIP. Y bueno, como notarán, es bastante rápido. Por defecto se preguntarán, ¿y cuál usa Python? ¿El Quicksort? No. El Quicksort no lo usa por defecto Python, pero sí lo usa por defecto NumPy. Entonces dicen, ¿por qué si Quicksort anda tan bien? Porque tiene un pequeño problema el Quicksort. Anda muy, 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 muy mal si los datos ya están ordenados. Si tenés que validar y tus datos ya están ordenados, anda muy mal. Y adivinen cuál es el que anda mejor cuando los datos ya están ordenados. El Google. Y eso es la primera regla de juego con todas estas cosas. Esto, si ustedes lo ven, solamente esto, así como lo están viendo, es una paja mental. Porque esto te muestra al infinito cómo andan las cosas. Pero el problema está acá, en esta zonita de acá. Y en casos particulares. Y en realidad, esta es la realidad. Hay zonas en las cuales, fíjense, por acá ejemplo está acá tenés O a la n cuadrado, en el cual está por debajo de todos en tiempo. Y si vos te fijas,
En el mejor de los casos, Quicksort es n log n, mientras que BubbleSort es solamente n. Es muchísimo mejor. Y acá, bueno, te muestro un montón de cuestiones. En ciencia de la computación, cuando uno habla de complejidad, habla al infinito. En ingeniería de software, uno habla en promedio. ¿Qué caso estamos de este lado? Videojuegos. Los videojuegos, que son algo que necesitas muchísimo rendimiento muy rápido, pero la cantidad de datos a manejar normalmente son pocas. Vos agarrás y vos decís, bueno, ¿qué querés? El motor gráfico ya no es problema tuyo, se encarga Unreal Engine 25 y te calienta. Pero todo lo que es lógica de código, ¿cuántos jugadores puede tener en pantalla al mismo tiempo? Pensá en un MMO, que es un juego de estos online tipo World of Warcraft. Una banda de gente. 5.000, 20.000, no es nada. Sigue siendo esta zona de acá abajo. En el caso de vos tenés que ordenar los datos esos que le mostró el Trinchi cómo bajar y ya estás de este lado. 90 millones estás de este lado, claramente. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta de cuando uno estudia complejidad a cuando uno usa complejidad. Uno tiene que agarrar las cosas con pinza y como todo, no silver bullets, depende. ¿Qué es una optimización? Es un proceso de modificación en el cual vos mejoras algún aspecto en particular de tu programa. Ya puede ser memoria, disco, energía eléctrica, lo que sea, pero optimizás eso. El tema es que no hay estas cuestiones de talla única, de nuevo, no silver bullets, hay que hacer una optimización por cada proyecto que vos tengas, depende de los datos que vos tengas en cada proyecto. Suele venir en detrimento de muchos indicadores de calidad, por ejemplo, la legibilidad. Un caso muy simple, escribirlo en Python, escribirlo en C. O sea, ya C se te morfa un poco la gente que está trabajando con Python Fortran. Si vos te vas al lado de Fortran, tenés menos legibilidad que Python, menos fácil de testear, tenés un montón de desventajas frente a tener mucho más rendimiento en tiempos. El tema de tiempos, acá ya no hablamos de una cuestión de complejidad, porque en realidad uno optimiza para que a uno le sirva. En el fondo ni te calienta si es igual a n cuadrado o un logaritmo de la sigma cuadrática de un elefante, no te calienta. Vos querés que te ande rápido, que termine en algo razonable. Y fundamentalmente no se optimiza sin test. O cuando vos cambias algo, haces refactor de algo, vos querés ver que todo te siga andando igual. Y uno dice, bueno, pero ¿puedo optimizar sin test? No, no se puede. Es imposible. Porque en el peor de los casos lo que uno hace es agarra y baja el código y lo compara contra otra cosa que tenía de antes. Un gráfico que tenía de antes. Estás haciendo test. De una manera muy rebuscada, pero estás haciendo test. Es imposible optimizar sin test. No hay chance. Y bueno, y acá está bien el tema de que uno trata de arreglar algo y arruina otra cosa siempre. Porque así es la ingeniería. O sea, bueno, si quieren después le preguntan a nadie de cuestiones de optimidad de Pareto y todas estas cosas. Una de las formas de optimizar, esto es un ejemplo, no es que haya algo que hacerlo, es la reducción de fuerza, de resistencia, strength reduction se dice en inglés, y no están muy buenas las traducciones que tiene, pero suelen ser optimizaciones que hace un compilador, y se fijan estos dos algoritmos, semánticamente van a dar el mismo resultado, pero nada más que reemplaza la multiplicación por una suma. Si bien este tipo de cosas, pueden buscarse un algoritmo que se llama Fast Inverse Square Root, que está implementado para el motor del Quake 3, Quake 1, no me acuerdo, uno de esos dos, que sirve para calcular, ¿cómo se llama? La raíz cuadrada inversa, 1 sobre raíz cuadrada de algo, y sirve para calcular cómo reflejan la luz en polígonos. Y si usted piensa en un videojuego, necesita calcular mucho de eso, muchísimo. Y está implementado de una forma ultra delirante, muy copada para verlo con pochoclo, digamos, nada más, pero no se usa más. No sirve para nada ese algoritmo. Porque hoy por hoy esa implementación está hecha a nivel hardware. Ya viene la función square root en assembler, así que eso no te sirve para nada. Eso servía cuando salió el Quake 3, creo que era, no me acuerdo bien, en 1997. Ahí servía, o sea, hace 20 años atrás. 24, si se quieren sentir más viejo alguno.
Pero bueno, este tipo de optimizaciones es reducir digamos, se reduce el esfuerzo diciendo, che, mira, si yo hago de esta forma el cálculo, no necesito, como se usar una multiplicación y puedo usar una suma. Y compiladores muy viejos usaban sumas, no multiplicaciones. Y bueno, anda, qué sé yo, funciona. Acá muestra otro tipo también de reducción de resistencia, en el cual eliminas la operación por simplemente una ecuación. Hace lo mismo. O sea, recuerden que for para el lenguaje es un operador, más. Tiene su lógica, pero es un operador. Esto anda, funciona, y bueno, esto sí anda mucho más rápido, en teoría. Hay un montón de niveles de optimización. Uno puede partir de cómo diseña su código para que haga ciertas cosas mejor el usuario, hasta puedo ir a tocar el hardware y decir, no, si yo agarro y saco un cable de este lado y lo pongo del otro, va a andar todo más rápido. O sea, uno puede ir a todos los niveles que uno quiera. El tema es que mientras más abajo te vas, menos ganas. Eso ya está paper, tesis y demás dando vuelta. No tiene ningún sentido, si vos estás trabajando en un problema muy complejo, ir a tocarte el assembler. No vas a ganar demasiado. O sea, el esfuerzo que vas a meter ahí adentro va a ser brutal, porque es Pareto, contra una ganancia de, no calienta. Por eso lo que se suele hacer es una optimización de mayor a menor. Y lo peor de todo es que el rendimiento general a veces depende de un pedazo de código muy chiquito. O sea, hay un pedacito de código que son los bottlenecks, que ya vienen unas slides más adelante, que son lo que uno quiere tratar de detectar con profiling, y encima no son fáciles de ver si no haces un profile antes. No vas a sacarlo de la galera, no te das cuenta dónde están los bottlenecks. Y pueden apostar todo lo que quieran de antemano, decir, yo me doy cuenta que va a andar lento, no se puede. No se puede. Ya lo probé 800 veces, y de hecho hacíamos, cuando estaban todavía haciendo el doctorado con Bruno, para los que conozcan a Bruno, lo que hacíamos es anotar en un papel donde apostábamos que estaba el bottleneck, nunca era ahí. Era siempre que sabíamos que íbamos a perder porque así funciona. Pero es una cuestión de ejercicio mental porque somos nerds y hacemos un doctorado, por eso. Si vos te vas al nivel más alto de optimización, acá se están olvidando de un lenguaje que es Ruby. Ruby es más lento que Python. Mucho más lento que Python. Dice, es que, digamos, a vos, el diseño que vos pongas en tu lenguaje tiene muchísimo que ver, pero muchísimo que ver con el rendimiento final. Por ejemplo, 2 o 3 grupos están trabajando con disk caché, están teniendo la decisión de hacer una arquitectura de tal forma que se apoye sobre un caché para trabajar, y eso hace que todo el código ande más rápido. O sea, gastas poco tiempo cargando ese caché y después la mayor parte del tiempo estás procesando sobre ese caché muy rápido. Obviamente tiene que ver con los objetivos que quiera uno comprar, que quiera usar, y la elección de la plataforma y el lenguaje de programación se producen en este nivel. Más o menos. Porque ahora le voy a dar un ejemplo en Assembler. Dame un segundo que es el siguiente primero en Assembler. Y cambiarlo con frecuencia. Hoy lo estaba charlando con un grupo y decía, vieron que el Titanic, uno de los motivos por el cual se hundió, era porque usaron un hierro malo. Y si vos decís, tomaste la decisión de usar ese hierro, y si querés cambiar ese hierro, ¿y qué tenés que hacer? Y hacer el Titanic de nuevo. O sea, no, tomaste mal la decisión a ese nivel, de ahí para abajo, estás cagado, no puedo hacer nada. Te jodes. Y bueno, por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, no uso Python porque es lento, o por qué Python no es más rápido, o por qué Python no tiene tipos, usa C. O sea, ¿para qué va a usar? O sea, para los que han tratado de usar el sistema de tipos de Python ya, se dan cuenta que es un espanto. ¿Por qué? Porque no está pensado para eso. Es un parche. Está recontra verde y va a estar listo cuando estemos en Python 3.25, una cosa por el estilo. Pero bueno, ¿qué se piensa de optimización de alto nivel? Esta charla la vi, está buena, se llama Embrace Stupid, creo que se llama la charla. Cuando uno habla de diseño a alto nivel, no se le refieren en lenguajes de alto nivel.
Todos conocen el Tetris, el Final Fantasy y el Contra, ¿no? 3 juegazos viejos como la Injusticia. Los test están implementados en Assembler para el 6502, el 6502 ¿de qué es esto? ¿De CMOS 6502? ¿Alguna cosa por el estilo? De Famicom, la Family de Nintendo, o Nintendo 8 bits, es lo mismo. O sea, es el mismo lenguaje, pero depende del objetivo que ellos quieren, implementan algo en particular de forma distinta. Primero que nada, este procesador no tiene aritmética de punto flotante. Tiene aritmética de punto fijo. Tenés registros en los cuales la mitad es para el entero y la mitad es para el flotante. Y si quiero guardar más decimales, no hay. No tiene función de random, no tiene... Tiene placa gráfica, porque la PPU, que es un procesador aparte, es una placa gráfica. Tiene el procesador, en toda la infraestructura es bastante aceptable, digamos. Obviamente esa placa gráfica es un espanto para estándar de Dolby. A mí me parece súper fácil de entender la forma de que lo pensaron en el Famicom, probablemente por eso fueron los motivos de los éxitos, pero no tiene forma de generar random. Entonces, cada uno de estos 3 juegos, con sus objetivos diferentes de generar random, implementaron algoritmos distintos. Por ejemplo, Tetris es un juego en el cual se basa tremendamente en random, implementaron un Fibonacci Linear Feedback Shift Register, matemática. O se hicieron una función de random. Pero ¿cuál es el tema? La lógica del Tetris es baja, tienen poco espacio para usar en gráficos, y no hay que usar creo que eran 2K máximo, algo así por el estilo, que tenías para escribir todo tu código, en cosas más allá de... O sea, podían gastar ahí, en hacer ese random. Final Fantasy, que es un juego tipo Dungeons and Dragons, en el cual uno enfrenta enemigos y simula tiradas de dados para ver si le pegaste al enemigo o no le pegaste al enemigo, si aparece un enemigo al azar, qué ítem te tira y demás por el estilo, tienen los random fijos. Un tipo agarró y calculó a mano el random y lo escribió en una tabla. Cada vez que saca un valor, el puntero se incrementa 1 y te dice, este es el que sigue, este es el que sigue, este es el que sigue. Cuando llega al final, vuelve al comienzo. Nadie se dio cuenta jamás hasta que abrieron el código fuente. Ni se enteraron. O sea, cumple el objetivo. Y por último, el contra, que lo único que tiene que usar el random es para ver cuándo sale un enemigo nuevo, cuándo dispara y demás por el estilo, cómo se mueven los enemigos, usa la versión más estúpida de todas. Cuando se inicia la computadora, verán que el RAM queda llena de mugre. Hay un byte, 8 bits, creo que en este momento, no sé si en este momento se llaman byte por ahí, pero era un 8 bits, que están al azar, o sea, se enciende y se carga de lo que esté, ruido, cósmico, qué sé yo. Y cada vez, digamos, que los juegos avanzan en frames, o sea, frames son cantidades, o sea, digamos, cada vez que se dibuja la pantalla y pasa un proceso de lógica completo. O sea, se dibuja la pantalla, pasa la lógica, se calcula todo lo que tiene que ir en pantalla, se dibuja eso. Se calcula lo que tiene en pantalla, se dibuja eso, así. Eso pasa 60 veces por segundo. En el Nintendo, Contra corre a 60 FPS, frames por segundo. Y hay un contador que cuenta en qué proceso está, en qué frame está el juego. Creo que va de 0 a 255 y se reinicia, una cosa por el estilo. Porque solamente puedes llegar a 255 en Nintendo en cualquier cosa. Porque por eso es de 8 bits. Lo que hace es guardar, cada vez que termina de hacer cálculo y el procesador dice, estoy al pedo, agarra el valor, el número de frame y lo suma al valor anterior del random. Sigue al pedo, sí, lo vuelve a sumar, lo vuelve a sumar, lo vuelve a sumar. Necesito un random, acá tenés. Después sigue sumando. Cada vez que está al pedo. Eso es todo lo que hace. Este se puede manipular un poco más, jugando. Se puede hacer un exploit con eso, y de hecho, si alguien ve los speedrunners, lo abusan. Pero estas son optimizaciones de muy alto nivel, independientemente del lenguaje que estén pensados, simplemente pensando en un objetivo completo. En este juego el random importa mucho, en vos estás corriendo, esquivando balas, disparando, que te vienen los bichos, que te matan, todo, ni te calientan. Más rápido. Eso es una optimización a alto nivel, esencialmente. Ya si nos vamos a un nivel más abajo, podés decir, no, pará. Yo sé que hay algoritmos de ordenamiento que andan O log n cuadrado sigma beta, y sé que hay estructuras de datos para buscar en espacios multidimensionales, grafos cuadráticos, y que andan, guau, buenísimo, usamos esas.
la elección de los algoritmos y las estructuras de datos están por debajo de lo que sería el diseño de API, cómo usas el programa, y anda bien. Esto anda recontra bien, digamos, es lo segundo que más impacto genera. Una de las cosas que se puede hacer es generar fastpaths. Los fastpaths es, che, me doy cuenta que este valor es muy común que venga con tal caso en particular en esta función, y le hago un camino particular para ese lado. Hago un if, que si tengo este valor, proceso acá. La típica, si viene 0 y yo sé que nunca se va a mover del 0, retorno un 0 lo más arriba posible y ya está. O sea, si yo tengo un for loop y meto cosas que en realidad son constantes para todo el for loop, lo saco para afuera y ya está, y ahí gano un poquito de tiempo. Eso es el siguiente nivel que se le puede dar de optimización y anda bien. Esto es lo siguiente que mejor anda. Y para eso, les voy a mostrar un ejemplito. Cambiando la estructura de datos. Creo que me confundí, el tema de mover fuera el for loop es el siguiente nivel. Pues ya está. Imagínense que tenemos un caso muy particular, porque sí, en el cual tenemos un data frames que tiene exactamente 2 columnas y yo le quiero calcular la media. Eso es todo lo que quiero hacer. Entonces, defino este data frame de 2 columnas con un backend en Pandas y otro con un backend en NumPy. Fíjense que acá lo que hace es, vos le pasás la columna 0 a la columna 1, e internamente crea un data frame que la columna 0 se guarda en columna 0 y la columna 1 se guarda en columna 1. Y la media lo que hace simplemente es un return de este data frame y le calcula la media. Este backend de NumPy guarda las 2 cosas que le pases como un array en una variable C0 y una variable C1. Y para mantener la estructura exactamente igual que la anterior, el resultado de la media se calcula como npmin de 0 y de 1, pero lo retorno como una serie, o sea, como una de pandas, para afuera. Acá lo que hago es, hago 2 filas, 2 columnas, no me acuerdo, de 1000 elementos y lo guardo en C0, C1, o sea, hago mis 2 columnas acá, hago eso. Si yo me fijo acá, si tengo C0 tiene esto, y C1 tiene esto, eso, a ver si hago escape X, pues ahora. Si yo acá lo que hago es, bueno, voy a sacar el tiempo de crear un data frame con el backend Pandas, le paso los C1, C2 y le calculo la media. 8.32 milisegundos. Lo mismo con NumPy, 1000 veces más rápido. Eso es cambiar la estructura de datos subyacente. ¿Cuál es el tema? La diferencia está acá, en la línea 7 y en la línea 13. La línea 13 es considerablemente más complicada que la línea 7. Estoy pagando eso. Pero 1000 veces más rápido. O sea, depende de qué quieras hacer, te puede servir o no. ¿Cuál es el tema? ¿Esto es una optimización que vale la pena? No. ¿Por qué? Porque 8.32 milisegundos y 8.64 microsegundos, para darte cuenta de eso, ¿qué tienen que ser los caballeros zodíacos, más o menos? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, es un ejemplo. Acá se viene el siguiente nivel. Esto lo vi hace un tiempo, lo traté de replicar ahora y no sé si esto es tan cierto, que las listas por compresión suelen ser más rápidas que los for loops. No lo sé. No lo sé. Se imagino que puede haber un caso en particular, ¿por qué? Pero no viene mucho al caso, pero suelen ser más rápidas las listas por conversión que hacer un for loop si tu objetivo es generar una lista. Si no, no, obviamente. Sí, esa la escuché seguido, que es mucho mejor escribir una lista por comprensión que por un for loop, pero nunca vi un ejemplo de por qué era más rápido, digamos. Porque en realidad cada vez que vas a insertar a la lista de nuevo tenés que hacer un lookup en el diccionario donde esté guardado esa lista antes de insertarlo ahí. Es por eso. O sea, cada vez que vos decís, bueno, voy a insertar este valor en la lista, tenés que ir a buscar a la lista, ese valor. ¿Esta lista cómo se llama? Por ejemplo, ponés a.append. Estás en tu for loop, tenés que ir a buscar a en el diccionario donde está guardado a. Acá está la lista. Como Python todo es un diccionario, cuando tenés que hacer .append, tenés que buscar el método append adentro del diccionario de la lista. Y traerlo para acá, ¿no? Y ahí insertas. Todo ese proceso doble te ahorras en un for loop, en una lista por compresión. Pero es tan trivial, porque los diccionarios son lo más optimizado que hay en Python. Es tan trivial
que no vale la pena. Algunas optimizaciones, como esta, se realizan directamente los compiladores, o sea, ni hay que preocuparse. De nuevo, en caso de Python, el diccionario está tan optimizado que ni te va a calentar. Acá empiezan a molestarse a los compiladores, a este nivel. O sea, cuando hablas de un compilador o de un utilizador, Python tiene un compilador a un código intermedio, que es el bytecode, pero ese código no se optimiza, o sea, una vez que tiene una relación 1 a 1. O sea, cada instrucción que vos pongas en Python, que creo que este ejemplo se los di, y Python 3, tú haces una función así, a propósito, def fun x, y hacemos i igual a 1, porque sí, return x más 1. Cualquier optimizador pulsudo borra ese i igual a 1 si no se usa para nada. De hecho, o sea, cualquier optimizador que haga esto, no te retornes nada, o esto, que no tenga nada, que no retorne nada, automáticamente compila la función sin código adentro. ¿Para qué si no vas a retornar nada de ahí adentro? No tiene sentido. Siempre y cuando no estés alterando el valor de algo que le pasás. Traten de no hacer eso, porque muchos optimizadores se dan cuenta de eso. Pero la cuestión es que este fun, si yo lo descompilo, por this, func, el código resultante, puse bien, era. Esto es el código bytecode que implementa el intérprete de Python subyacente. Fíjense que todavía ahí sigue existiendo. O sea, debería volar. O sea, no optimiza nada. Por eso se dice que Python es más bien interpretado que compilado. Esto mismo pasa si ustedes compilan GCC con -O0. Si le ponen algún nivel de optimización, vuela todas estas líneas, al pedo. Y el -O de Python lo único que hace es eliminar los asserts que hay en el medio del código. O sea, no sirve para nada. Una de las cosas que se pueden hacer es mover el código invariante fuera del bucle. Y acá en esto hay un montón de tips sobre optimizaciones que creo que la clase que damos, la que viene, es mejor que todo lo que está acá, así que puse ahí como nota nada más. Acá lo que voy a salir de este modo, está el código optimizado a varios niveles, con este punto de vista. Está un poco más grande este array, es una matriz de 50 filas por 500 columnas, un poco más grande. Lo guardo ahí. Lo que hace esto es bastante pavote. Crea una lista de resultados, va iterando fila a fila. Cuando ustedes hacen range de len y todo eso, pierden tiempo al pedo. O sea, porque hay una cuestión de que, digamos, a ver, no hay que pensar en código óptimo, porque es una mala idea, pero tampoco regalarle tiempo de cómputo a la computadora, porque sí. O sea, porque mucha gente hace esto acá, range de len de la matriz, acá guarda el i de x, el i, y acá hace r igual a mtx sub i. ¿En qué sentido? O sea, directamente anda iterando fila a fila y ya está. Por cada fila crea una nueva fila vacía y está recontra mal hecho. Lo hice lo más mal a propósito que pude a este código, ¿no? Que tenga sentido. Por cada columna que hay en esa fila, a la fila nueva lo que hace es dividir la columna por la suma total de la fila. Por último, aguarda en el resultado la suma total de toda la fila. O sea, esto tiene que dar, obviamente, un montón de unos. Pues básicamente normalizas y lo sumas todo, te da un montón de unos. Es razonable. Hice esto porque era lo más fácil de ver que sigue andando igual. Por eso, nada más. Algo muy simple, ahí tarda 62 milisegundos. Algo muy pavote es sacar la suma afuera. O sea, por fila hago la suma total. Ya con esto, paso a 9.27 milisegundos. Otra cosa que se puede hacer es, bueno, en vez de crear una lista e ir agregándole elementos, creo unos arrays vacíos con la longitud de la fila y de las matrices, y bueno, y voy iterando y lo voy agregando elemento a elemento, y van a ver que no gana demasiado. Gana un poco nada más. Si la lista fuera muy larga, sí, ganaría eso.
Y de hecho empezaría a acercar el rendimiento de Fortran por más que acá esté usando for loop. Porque los NumPy array son muy, muy rápidos. Y por último, puedo hacer esta función totalmente vectorial, que hace exactamente lo mismo, y se nos fue al 1000 veces más rápido de uno para abajo. Acá que yo hice, cambié el código fuente, o sea, escribí el problema de manera diferente, directamente, y fue todo su objetivo. No es que cambié una estructura de datos, escribí todo desde cero, y con esto ya se puede ganar un poco más de velocidad. Acá hay un tema también que también cambié estructuras de datos, porque cambié de la lista al NumPy array, pero bueno, o sea, no es que uno puede decir, bueno, voy por solo este camino y me olvido de todas las demás optimizaciones. No es tan así. El siguiente nivel es hacer optimizaciones a nivel real. Esto en Python no se puede hacer directamente. Ya en nivel en Python no podés hacerlo. Que es, por ejemplo, los flags de optimización. Esto, para los que hicimos la materia Nico Wolowitz, Nico se cansaba de decir, -O0 lo que hace es, te deja compilado que cada instrucción que vos pongas en C también vaya a parar a assembler. ¿Por qué? Porque te sirve para debugging. Para cuando vos pones el PDB y vas siguiente, 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 no es GDB, perdón, en C, y vas viendo línea a línea que va pasando, vos necesitas ver qué línea de assembler ejecuta qué línea de C. Si vos borrás líneas arbitrarias para optimización, perdés esa relación 1 a 1. Para eso sirve. Pero cuando uno compila, trata de compilar a O3, irse al mango, todo lo que puede, y hoy por hoy los compiladores hacen magia negra. Se hace muy, muy magia negra. O sea, se da cuenta de cómo optimizar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál era alguno de lo que hizo la materia de Nico se acuerda cuál era la operación que no es conmutativa la resta en flotante, ¿no? Si mal no recuerdo. Benja, ¿te acordás? Sí, la resta. La resta en su número flotante no es conmutativa, porque cosas, no viene al caso. Entonces, bueno, puede agarrar y decir, bueno, reordeno para que ande más rápido. Si vos ponés en GCC o en Clang, creo que era menos fastmap, lo que hace es elimina todas esas restricciones y reordena todo para que ande más rápido, y bueno, a riesgo de un poco de error de código, las cosas andan más rápido. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Simplificar la estabilidad algebraica. Sí, eso, que acaba de decirle. Y hay los que usan Fortran, creo que en Fortran el -O2 anda mejor que el -O3. No sé bien por qué, pero el O2 funciona mejor en Fortran que... Y en C al revés, funciona mejor el O3 que el O2. Supongo que tiene que ver, depende cómo es el compilador. Vamos a ver la estructura interna de un compilador por arriba en 2 clases. Más o menos, porque vamos a usar un compilador para Python que es Numba. Vamos a hacer eso, así que vamos a charlar un poquito de los compiladores. La otra es irte a nivel assembler directamente. Una alternativa es volverte enano escribiendo assembler y te va y te escribís todo tu código nuevo en assembler, cosa que no escala. En la mayoría de los casos, sobre todo un problema que tenemos nosotros, no escala. Imagínate hacer una petición HTTP para bajar tu base de datos en assembler, o sea, ni se me ocurre cómo empezar. Hoy por hoy, esto es muy importante. De nuevo, es muy parecido al caso de que si vos usas un NumPy array, tu operación es muy larga y lo metes en un for loop de Python, te va a andar más rápido que usar ¿cómo se llama? Tu propio código Fortran siendo el for loop. Porque los NumPy array están tan bien hechos que no hay poder de Dios que vos le ganes. Uno normalmente lo que hace es escribir y después ver si se le puede, lo que va haciendo es, esto esencialmente, a gran medida, es la materia Nico. Esta primera es la materia Nico, en particular, es agarrar y vos aprendés a compilar, ves el assembler resultante y decís, ¿cómo hago para que mi código se genere algo mejor? Eso es lo que uno tiene que hacer en general a nivel assembly. O sea, si quieren entender bien cómo se hace esto, computación paralela de Nico Wolowitz es la materia. No es esto. Y por último, de los compiladores, tenemos los compiladores justo a tiempo. Los compiladores justo a tiempo, desde el paradigma de compiladores justo a tiempo, hay 2 tipos de compiladores. Hay 3, pero vamos a ver 2 ahora.
que son los ahead of time, lo que uno compila previamente, o sea, cualquier compilador GCC, GFortran, y los que se compilan al momento de usarse. Lo que se compila al momento de usarse tienen ventaja teórica. Porque al momento de usarse, saben para qué se están compilando. Exactamente para qué. Entonces, ¿qué hacen proyectos como Numba, PyPy? O sea, Numba solamente optimiza cómputo numérico. PyPy es un intérprete, uno reemplaza entero Python por PyPy, o el otro es Python, también es otro. PyPy anda mucho mejor en cuestiones de velocidad, pero es más inestable que Python. Está implementado en Python, eso es lo más loco. PyPy está hecho en Python. Lo que hace es analiza el código que entra a la función, la ejecuta lenta, como salga, ve el resultado y dice, para hacerlo más rápido tengo que hacer esto. Y la siguiente vez que vos lo usás, ya usa el código compilado, directamente. Por ejemplo, vos le pasás 2 flotantes y el resultado de un flotante y dice, esta función se tiene que optimizar para que entre flotantes y salga flotante. La siguiente vez que llamas con 2 flotantes, vuela. Vuela, pero brutalmente vuela. ¿Qué pasa si la siguiente vez lo llamas con 2 enteros? Trata de usarlo de flotante, explota, vuelve para atrás, ejecuta la lenta y optimiza para ese caso. El tema es si las llamadas son muchas, los compiladores justo a tiempo ganan lindo. Julia, que es el lenguaje de programación que para mí medio que ya se quebró un poco el hype de Julia, era un lenguaje que todo estaba con compilación justo a tiempo, no había que decirle compilar esta parte en particular justo a tiempo. Con nosotros, con Numba, básicamente, que es un port de Julia a Python. Eso es lo que es Numba. Y me interesa mucho mostrarle cómo funciona la estructura de Java. Java lo que hace es tiene un compilador ahead of time, o sea, compila las cosas, genera su bytecode, después lo pasa por un JIT y recién lo manda a código nativo al momento de ejecutarse. O sea, tiene las 2 etapas juntas. Uno puede deshabilitar esto por motivos y anda un poquito más lento, pero no necesariamente más lento. Los navegadores web que están usando ahora también tienen Just-in-Time Compiler, pueden deshabilitarlo si quieren. Y va a andar todo más lento, pero más constante. Eso va a pasar. A veces sirve. El tema es que uno tiene compensaciones. O sea, esto es economía. Es optimización. O sea, vos agarrás y decís, bueno, yo hago algo ¿a costa de qué? Hago algo para lograr qué. Algo está lento respecto a qué. Con la típica te dicen, tu código anda lento. ¿Contra qué? Contra una computadora cuántica probablemente, contra Flash también, pero contando a mano ¿cómo se llama? En un cuaderno anda más rápido, no importa. Digamos. Entonces, y una cuestión, el tema de velocidad, la velocidad es relativa a algo, siempre. El mayor problema que tenemos con un programa optimizado puede ser mucho más difícil de comprender. Y suele tener más fallas. Para los que estén trabajando en bajo nivel, voy a decir, bueno, si cambio este numerito acá, ¿qué tanto me puede romper? Y mucho. La respuesta es un caos. Esencialmente lo que uno mata con optimización es la capacidad de mantenimiento. De hecho, Juan Cano, cuando de su charla, él menciona mucho este tema. Él es core developer de AstroPy, o sea, que es un proyecto grande, así que sabe de cuándo esto está mal hecho. AstroPy tiene muchos de esos casos. Y es generalmente cuando uno optimiza y acá viene la palabra clave de esto es en solo alguno de estos aspectos. Esto sería lo mejor. O sea, vos elegís uno de estos, ahí voy a poner así, uno de estos, y eso vas a mejorar. Todo lo demás va a arruinar. Vos elegís uno, no hay forma de hacer otra cosa. Excepto que hayas hecho mal tu código de entrada, que eso es un mango aparte, ¿no? Por ejemplo, vos metés caché, todos los que estamos trabajando contra cuestiones de red, ¿mejorar el tiempo de rendimiento? Sí, buenísimo. De hecho, yo acabo de presentar un paper en el cual hicimos este proyecto para no matar los servidores Hawái, que son de la Universidad de Hawái. Ese fue nuestro argumento. Pero ¿qué desventaja tiene? Está usando disco. Algo estás pagando. Sí o sí. ¿Se me fue esto? Bueno.
A ver, que estas compensaciones, a veces esta filmina se me fue de la cabeza. Esto es típico. Decir, bueno, metemos más features. ¿A costa de qué? Mantenimiento. Y bueno, ¿y por qué? Que no me acabo en este nombre, Pessimization. Esta filmina para el año que viene no existe más, la plancho. Pero bueno, lo que dice es, hay veces que no te queda otra, porque hace tu capacidad de diferenciación con otro producto. Es cierto. Y acá viene, esto es largo, no se me ocurre la forma de achicarlo más, perdón. Ya achiqué mucho estas filminas con respecto al año pasado en texto, no en cantidad, de hecho agregué filminas. Es que normalmente, esto es Pareto, lo que están viendo acá es Pareto. Esto es el 10% de las personas tienen el 90% de la riqueza, es la misma historia de siempre. Esto es inevitable, es un factor de productividad humana. En cualquier cosa que uno meta productividad humana, tenés esta cuestión de, creo que ni siquiera productividad humana, en productividad en general. Donde hay competencia, vos tenés algo que concentra lo importante y un montón de cosas tienen un poquito. Esto nos pasó en un proyecto del año pasado que se llama ARBI, para los que lo conozcan, de Aarón Villanueva, que es físico. Había una función que tenía 3 líneas, y esas 3 líneas eran algo así como 87% del tiempo de ejecución, una cosa por el estilo. Es ahí donde hay que optimizar. Si no podés optimizar ahí porque llegaste al tope, eran 3 llamadas a NumPy muy bien hechas, así que ahí la clavamos. No importa qué hagas, ya está. No tenés nada para hacer. Hay ciertas cosas, como por ejemplo los tiempos de inicialización y factores constantes del algoritmo. O sea, piensen cuando ustedes van al trabajo en auto, para los que tengan auto, para los que vayan a pie, lo que sea. Si vos agarrás y tenés un auto, lo acelerás, tenés un auto que anda infinito, si vos querés, vos lo apretás y va a infinitos kilómetros por hora, ¿va a llegar en 0 tiempo a tu trabajo? No, tenés semáforo. O sea, todo lo que son cuestiones de sincronización en el medio, terminan siendo tu cuello de botella, sí o sí. En el caso, la materia de Nico, siempre mencionaban de que no importa que tanto aceleres algo, eventualmente terminas chocando contra una cosa que se llama el memory wall. Los RAM son tan lentos que te joden el procesamiento del micro. Entonces, mientras menos vos pedís a RAM, mejor. Algunas alternativas pueden ser agregar más memoria, hacer algoritmos híbridos, agarrar un pedacito y escribirlo en otro lenguaje, que es algo que lo está haciendo la gente que está haciendo Python for Fluid, está haciendo eso, esencialmente. ¿Cuándo optimizar? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuándo hay que optimizar? Pregunta, ¿alguien tiene una respuesta válida? Una válida. Siempre. Nunca. Nunca hay una respuesta válida. Es totalmente válida esa respuesta. Hay otra respuesta válida, que es no aún, todavía no. Entonces, hay una tercera respuesta válida que es posta nunca. Nunca se optimiza. Jamás. Optimizar es algo que uno no quiere hacer. Uno tiene que hacerlo. Mismo caso para el paralelismo. Uno no quiere decir, oh, quiero usar 5 cores y sincronizarlo en paralelo. Cuando vos estás diciendo sincronizar, lo que significa es que estás gastando esfuerzo mental, económico y horas de tu vida en hacer orquestación en que 2 procesos se comuniquen, cosa que a vos no te interesa. Vos querés solucionar otro problema. Normalmente, o sea, por lo menos en este curso somos todos científicos de diversas áreas. Pero ¿a quién me calienta que un proceso le pase de bytes al otro? No me importa. Estas 2 personas son Turing Award, o sea, los 2 son equivalentes a un Nobel, en disciplinas que tengan Nobel, en computación son los Turing. Y particularmente, esta es la frase, que uno tiene que acordarse, es la optimización prematura es la raíz de todo mal. Después hablo un poco de Pareto, y zaraza, pero acá hacen un comentario en toda esta charla, no se sabe quién de los 2 dijo esta frase, es uno de los 2. Creo que Knut está vivo, Joare no sé. O sea, si vos tenés muy poco esfuerzo para ganar el 12% de mejora, que es en un código completo suele ser marginal, lo haces. Igual, más del 10% se hace. Ya está. Esta frase
hace optimización prematura, no quiere decir que no haya que mejorar tu código, de hecho de eso se trata el refactor, mejorar cosas, sino de que uno diseña su proyecto pensando en que ande más rápido. Y eso no es un problema que debería pensar una persona. Uno no programa para que la computadora no sufra, sino para que la gente no sufra. Esto hay una cuestión que se llama la ley de Amdahl, o algo así. ¿En dónde hay una G? La ley de Amdahl. Ah, claro. Yo digo Amdahl, ya está. Tenía un compañero, un amigo que decía, esto es un Kawak. ¿Qué? Le dijimos, es un Kawak. ¿Qué? No, es desconocido en inglés, pero me gusta pronunciarlo un Kawak. Ah, Amdahl. Pero ahí quedó un Kawak. Bueno, acá lo mismo. El impacto del programa general, o sea, esencialmente te dice, buscá los cuellos de botella y aplicáis tu fuerza. Eso es lo que está diciendo todo el chicle. Hay que mejorar el diseño y perfilar después. De hecho, la clase que sigue vamos a ver profiling específicamente, y el profiling es muy fácil hacerlo mal. Y si vos optimizás y se va a hacer profiling, no estás haciendo optimización, estás haciendo magia negra. Y puede venirte con un demonio a cuestas, no lo hagas. Si ustedes usan un diseño simple y elegante, es fácil de optimizar. Esta es una pavada, pero que les voy a contar a un montón de gente que les vengo diciendo. Varios están usando una estructura del estilo, tengo un objeto, en el cual a ese objeto le quiero poner operaciones, y esas operaciones lo que hace es internamente, por ejemplo, imagínense una imagen y tiene un método recortar, internamente tiene un boundbox, desde dónde hasta dónde recortar. Vamos a hacer un código. Si vos tenés una clase tipo de este estilo, imagen, IMG, vamos a hacerlo más corto, internamente tenés, digamos, el tamaño de la imagen. Vamos a decir que la imagen se define por su tamaño, por A, B, C y D, o sea, los límites de la imagen, los 2 puntos. Y acá guardo, bueno, hago self.a igual a A, self.b igual a B, self.c igual a C, self.d igual a D. Y tienen un método que es recortar, que, no sé, uno le dice, qué sé yo, cuántos píxeles le quiero sacar de A. No sé, no quiero hacerlo muy complicado al código. Vamos a RA, RB, RC y RD. RD. Entonces lo único que tienen que hacer es, tiene el cuadrado acá, es importante que vean mi, vamos a usar GIMP, Alt F2, GIMP. Ahí, new. Vos tenés una imagen, cuando la creás, el cuadradito, así, una imagen, cuando la creás, y acá tenés A y B, el XY, y acá tenés C y D. Y el recortar lo que te hace es, te incrementa A, te incrementa B, y te resta C y te resta D. Y esto, tu nueva imagen es este pedacito acá adentro. Eso es lo que quiero hacer, implementar hipotéticamente. Entonces, ¿qué sería? Tu self A es igual a, directamente, pues ponerme más RA, self.b es más igual a RB, self.c es menos igual a RC, y self.d es menos igual a RD. Y esa es tu imagen, digamos. Entonces vos creas una imagen y decís, bueno, le voy a dar, qué sé yo, 0, 0, 1000, 100, 100. Esta imagen, y la quiero recortar, la recorto, qué sé yo, un píxel de cada lado. ¿Me pasó una, no? Sí. Y ahora I.A vale 1, I.B vale 1, I.C vale 99, y I.D vale 99. La achico un poquito. ¿Qué hice fue cambiar el estado de la imagen? Lo que acabo de hacer es un diseño malísimo. Porque yo lo que hice fue alterar mi imagen y la perdí al original. Y es muy difícil encontrar errores cuando vos cambiás
el valor del estado interno en un método. Si hay otro método, yo primero digo, ¿ejecuté rect antes o después? ¿Cambió mi tamaño, sí o no? Y te jode. Entonces es mucho más razonable directamente crear una nueva imagen que haga esto. Retorno como A, eso, como B, retorno eso, como C, retorno esto, y como D, retorno esto. Entonces lo que está haciendo este rec es crear una nueva Te faltó imagen. una coma en RS, te va a explotar. Eso lo que hace es crear una nueva imagen con un nuevo tamaño de A, un nuevo tamaño de B, un nuevo tamaño de C, un nuevo tamaño de D. Si yo ahora hago y ahora hago un recorte y punto, me crea una nueva imagen y la anterior todavía la preservo. Esto es un mucho mejor diseño. Hice que mi objeto sea inmutable y no anduve cambiando el self por otro lado. No lo hagan. ¿Sí? Bueno, ¿quién está doliéndole que esto es menos rendimiento en memoria? ¿A quién le duele? A nadie. Bien, perfecto. La memoria es casi gratis. El downport, ese diseño que les mostré es más fácil de debuguear, porque los objetos no andan cambiando de tamaño de onda. Cada vez que vos cambias algo, te genera uno nuevo. Cada vez que cambias algo, te genera uno nuevo. Nosotros estamos trabajando ahora con una galaxia que tiene, a uno de los chicos les mostró, ¿se acuerdan cuántas partículas tenía? Como 70.000, algo así por el estilo. Y jamás cambiamos el valor interno de la galaxia. O sea, creamos una nueva cada vez que cambiamos algo. O sea, es una locura cambiarlo porque ¿cuál de todos los 70.000 puntitos cambió? No lo encontrás, pero ni a gancho. Y acá viene el gran tema, es que optimizar sale caro. Hacer un proceso de optimización, que lo he hecho, un proceso de profiling, te puede llevar una semana fácilmente, analizar dónde impactar el cambio. Solamente si ahí me tengo que fijar. No es trivial. En código simple sí, pero el código simple nos está corriendo un montón de tiempo y no está arruinándole la vida a nadie. En código complejo puede llevar mucho, mucho tiempo. Hay que asegurarse que la inversión vale la pena, esencialmente. Ya mucho, mucho, mucho tiempo. Dijkstra, no sé si lo había mencionado, pero es un matemático famoso, él escribió varios papers fundamentales, uno de ellos fue el que dice considerar el go-to harmful, o sea, malo, nocivo. Con eso nace la programación estructurada, o sea, dejamos de usar go-to y empezamos a usar for, esencialmente. También escribió el por qué contar desde cero es lo que hay que hacer y no contar desde uno, también hay un paper de eso. Y el tipo era buenísimo, porque vos escuchás las charlas de él y tenía una soberbia que era brutal, muy graciosa. Y esto es una frase que de él que se volvió famosa, porque con un montón de cosas tenía razón, que era que esencialmente escribir software se trata de meter errores. De eso se trata, básicamente, y no nos queda más nada. Esencialmente toda esta charla en gran medida está pensada desde esas 3 páginas. Hay mucho sacado de charla y le fue agregando cosas. Pero esto es qué se puede hacer por optimizar, por qué no hay que querer hacerlo, y muchas veces la mejor forma de lograr mejores optimizaciones es simplemente tener un diseño un poquito más simple, un poquitito más simple. Gastás algo que decís, me va a hacer falta RAM. O sea, mucha gente le molesta este diseño. Son 4 números. ¿Cuánto te puede cambiar, digamos? Tu RAM está corriendo, no sé qué tenemos. Tenemos YouTube y alguien se puso a hacer grafititos de cómo se ordenan palitos. O sea, claramente poder de cómputo para gastar en pavadas las tenemos, usarla para guardar tus datos mejor. Qué publicidad. Es que no tengo habilitado el AdBlock. Está mal, no paguen la publicidad. En fin, hasta ahí llegamos con la clase de hoy.
¿Preguntas? Noche. Juan, pensando entonces en los proyectos del curso, ¿optimizar o no? Va, si quieren. Dios le va a ayudar a encontrar los errores. El tema es que código optimizado, encontrar los errores es bravísimo. Es realmente bravo. Che, bueno, gente. A veces la optimización Sí. también, o lo que pasó con el proyecto Arby, que la optimización era necesaria porque estabas compitiendo con otras cosas también. Pero O sea, tu si caso de entras en un lugar Grisby, competitivo... sí. ¿Cómo? en tu caso de Grisby, que nosotros llegamos a un punto en el cual la optimización era el paralelismo y el diseño no estaba pensado para paralelismo. Claro. Ah, pensé Sí, que ahora la estoy historia era más rediseñándola interesante. entera justamente para eso. Lleva tiempo. Por eso un Sí. proyecto muchas veces necesita escribirlo varias veces hasta que esté bien. Empiecen siempre de prototipo simple, total. Si algo malo tiene el software es que uno lo tira. Pero hay software, no importa, se hace otro. ¿Cuál es el problema? Sobre todo los nuestros, ¿no? Otro paper. En fin, gente, dejo de grabar, de tener grabación. Clase que viene, no sé si vamos a ver pattern matching